todos, soy Natalia Calderón, metodóloga del Comité Paralímpico Colombiano. Bienvenidos a En sus marcas, listos, inclusión 2. El día de hoy hablaremos de paranatación. La paranatación es un deporte paralímpico que hizo su debut en los Juegos Paralímpicos de Roma 1960. Esta comprende todas las discapacidades: discapacidad física, parálisis cerebral, discapacidad intelectual y discapacidad visual. Además, contamos con los 4 estilos de la natación convencional: libre, espalda, pecho y mariposa. Adicional a esto tenemos el estilo combinado y los relevos. Para hablar de natación paralímpica o paranatación, que es el término que utilizamos actualmente, debemos hacer referencia ante todo al concepto de natación adaptada. Y la natación adaptada es la natación olímpica, la natación clásica, la natación carreras, la natación convencional que todos conocemos, a la cual se le realizan ajustes de tipo técnico y ajustes en el reglamento para permitir y garantizar la participación de personas con diferentes tipos de discapacidad. Debido a las características del medio acuático, particularmente a su densidad mayor a la del aire, en el agua podemos realizar muchos movimientos que no podemos realizar en condiciones terrestres. Esto hace que la natación adaptada sea una de las modalidades recreativas y competitivas más recomendadas para personas con todo tipo de discapacidad, especialmente para personas con discapacidades físicas. ¿Por qué? Porque en el agua el riesgo de lesión es mínimo. El cuerpo, las articulaciones de los tobillos, las rodillas, las caderas no tienen que soportar todo el peso del cuerpo, ya que la densidad ayuda a minimizar este peso en comparación a condiciones terrestres. Adicionalmente, en el agua el riesgo de lesión también es menor debido a que el mismo practicante es el que dosifica el grado de esfuerzo que realiza durante el ejercicio. Cuando hablamos del escenario paralímpico, es decir, el deporte regido por el Comité Paralímpico Internacional, en el escenario competitivo participan los deportistas agrupados competitivamente dentro de su misma discapacidad. Es así como tenemos deportistas con discapacidad visual, deportistas con discapacidad cognitiva y deportistas con discapacidad física. Los deportistas con parálisis cerebral participan en las mismas categorías competitivas unificados con los deportistas de discapacidad física. Como anotamos anteriormente, los deportistas compiten dentro de su mismo grupo de discapacidad, es decir, los deportistas con discapacidad visual participan en un grupo, los deportistas con discapacidad física y parálisis cerebral en otro grupo y los deportistas con discapacidad cognitiva o intelectual en otro grupo. Cada grupo compite dentro de su misma discapacidad. Pero sabemos que no todas las personas tienen las mismas limitaciones funcionales. Entonces, ¿cómo se desarrolla la competencia en paranatación? Para la competencia, los deportistas son clasificados en diferentes niveles dentro de su misma discapacidad. Los deportistas con discapacidad cognitiva o intelectual tienen una sola clasificación, que es la clasificación S14, S de swimming, y 14, que es el número que los define y los agrupa en su propia categoría. Específicamente en natación, S de swimming aplica para estilos libre, espalda y mariposa. SB de breaststroke, es decir, de pecho. SB es la clasificación para estilo de pecho y SM de swimming y medley es para el estilo combinado. Entonces los deportistas con discapacidad cognitiva son S14, SB14 y SM14. Los deportistas con discapacidad visual están clasificados en 3 categorías: S11, S12 y S13. Los deportistas con S11 son los deportistas ciegos totales o que tienen algún pequeño residuo de diferenciación entre luz y oscuridad. Para efectos de la competencia, el reglamento especifica que deben competir con unas gafas oscuras que garanticen que todos los deportistas están en igualdad de condiciones.
También están clasificados en categoría S12, que son deportistas de baja visión, con bastante limitación, pero que tienen algunos rezagos de visión, y los deportistas S13, que son los que cumplen con la mínima exigencia para pertenecer al sector paralímpico, es decir, que tienen una baja visión y que están dentro del criterio o del concepto de elegibilidad, es decir, pueden pertenecer al sector paralímpico. Los deportistas de S11 compiten con deportistas de su misma clasificación, los de S12 de su misma clasificación y S13 de su misma clasificación, tanto en pruebas de masculino como en pruebas de femenino. Para el caso de discapacidad física, la situación es más compleja. ¿Por qué? Porque conocemos que las discapacidades pueden ser, el espectro de discapacidad física es muy amplio. Así que en este caso los deportistas están clasificados desde la categoría S1 hasta la categoría S10, en donde el S1 son los deportistas que tienen mayores limitaciones funcionales y los deportistas S10 tienen, digamos, los menores niveles de limitación funcional. Entre más elevado el número, quiere decir que el deportista tiene mayor funcionalidad. Los deportistas de S1 generalmente son deportistas que presentan afectación en sus 4 extremidades o en algunos casos ausencia de 2 o más de sus extremidades, y generalmente requieren apoyo para la salida en las pruebas de competencia. En paranatación, los deportistas compiten en los mismos estilos que se compite en la natación olímpica, clásica o convencional, que son crawl, espalda, pecho y mariposa, asimilando el estilo crawl con el estilo libre. También se compiten las pruebas de combinado. Aquí ya empezamos a diferenciar algunos temas relacionados con la condición específica de discapacidad en algunas categorías. Los deportistas de clasificación baja, para la prueba del combinado, entonces ya no nadan 200 metros combinados, sino nadan 150, haciendo los recorridos en espalda, pecho y libre. Las distancias pues se compiten en pruebas de 50, 100 y 400 libre para, digamos, para las categorías altas. Las categorías bajas cambiamos la prueba del 400 por el 200 libre. Y se compiten 100 pecho, 100 espalda, e igualmente en los estilos de mariposa, en algunas categorías solamente nadan 50, otras nadan 100. La prueba más larga del sector paralímpico es la de los 400 libre. También se nadan los relevos. Entonces los relevos para discapacidad visual, el relevo se nada igual que en convencional 4 personas, pero la sumatoria de los puntos del equipo de relevos no puede superar los 49 puntos. Es decir, los 4 nadadores o las 4 nadadoras, la sumatoria de los 4 puntos de los 4 deportistas no debe superar los 49 puntos. Para el caso de discapacidad física tenemos 2 relevos, que son 4 por 50 con un máximo de 20 puntos, que quiere decir que la sumatoria de los puntajes de las clasificaciones individuales de los miembros del relevo no debe exceder los 20 puntos, y tenemos el segundo relevo, que es con un máximo de 34 puntos, tanto para 4 por 100 libre como para 4 por 100 combinado. Es decir, la sumatoria de los puntos individuales según la clasificación de cada deportista, la suma de los 4 deportistas no debe superar los 34 puntos. Recientemente se han incorporado al programa los relevos mixtos. Hola, ¿qué tal? Soy Sharit Yunque, de categoría S11. Los implementos y la dotación básica para entrenar para natación son el gorro, el traje de baño, las gafas. También tenemos el pool boy, que se utiliza principalmente para realizar trabajos de brazada. Tenemos también la tabla, que se usa principalmente para realizar trabajos de patada. Tenemos también las aletas,
que también se utilizan para realizar trabajo principalmente de patada. También utilizamos los remos o paletas, principalmente para realizar trabajos de brazada. Otro elemento muy importante en los entrenamientos es la hidratación. Y finalmente, lo más importante de todo es la buena energía. Hola, les voy a contar sobre las competencias de paranatación. Las competencias de paranatación se llevan a cabo en una piscina de 25 metros, semiolímpica, o en una de 50 metros como esta, olímpica. También tenemos los partidores, en donde damos inicio a las pruebas de libre, pecho, mariposa y combinado. Y también tenemos los partidores de espalda, en donde damos inicio a las pruebas de espalda. Y por último tenemos los banderines, que están a 5 metros de la pared para orientar a los nadadores en las pruebas de espalda y combinado. Mi nombre es Sara y soy de la categoría S6. Se me olvidaba. En el caso de entrenamientos para deportistas con discapacidad visual, especialmente en S11, como es mi caso, que tenemos ceguera total, usamos esta vara con espuma en la punta, que se denomina tapping, la cual la usa el entrenador para indicarnos con un toque en la cabeza o en la espalda cuando estamos llegando a la pared, ya sea para realizar giros o llegadas en entrenamientos y competencias. Ok, vamos a hablar de la sesión de entrenamiento. Una sesión de entrenamiento en paranatación tiene una duración promedio entre 1h30 y 2 horas y media, dependiendo de la etapa en que se encuentra el proceso, si es en la iniciación o ya es entrenamiento formal o estamos orientados hacia rendimiento o alto rendimiento. De igual manera depende también la duración de la sesión de la etapa, digamos, del año en que nos encontremos. Es diferente al inicio del proceso que cuando nos encontramos en un periodo precompetitivo en donde se deben afinar pues todos los detalles relativos con la proyección del resultado. Y también depende de la condición de discapacidad del grupo con que trabajemos o de los miembros del grupo con que trabajemos. Es importante recordar aquí, por ejemplo, que los deportistas con parálisis cerebral y los deportistas con lesión medular generalmente presentan menor tolerancia a la fatiga y es importante para ellos no solamente dosificar adecuadamente las fases de trabajo y descanso, sino también revisar el tema de la recuperación. Entonces, como norma, para ellos la duración de las sesiones es menor que para los deportistas con discapacidades altas. La distribución del trabajo durante la sesión es, por decirlo de alguna manera, estándar, al igual que las demás sesiones de entrenamiento en todos los deportes. Tenemos una parte inicial, una parte central y una parte final. En la parte inicial, pues hacemos la recepción de los deportistas y hay un poquito de trabajo social, preguntarles cómo se han sentido, cómo se recuperaron después de la sesión del día anterior y fijamos los objetivos de trabajo para la sesión del día que se va a realizar. Miramos si es un objetivo técnico priorizado o es un objetivo de desarrollo de capacidades. De pronto trabajamos algún tema táctico como objetivo principal. Generalmente trabajamos un objetivo principal y un objetivo adicional porque no podemos trabajar demasiados elementos en la sesión, pues porque no habría un efecto real de la misma. Y realizamos todo lo que es el calentamiento. El calentamiento que tiene que ver obviamente con movilidad articular, activación muscular, elevación de la frecuencia cardíaca, es decir, la predisposición del organismo para el trabajo que vamos a desarrollar en la parte central y también para una inducción emocional y psicológica, pues, para lo que nos espera. Como lo comentábamos anteriormente, las fases del entrenamiento son 3. La primera de ellas es el calentamiento. Para ello tendremos movilidad articular y también tenemos elevación de la frecuencia cardíaca. Para empezar con movilidad articular podemos hacer los siguientes ejercicios. Primero, rotación de cuello. Seguido podemos continuar con los hombros. Podemos simular los estilos de la paranatación, como el estilo libre, y
el estilo espalda. Continuando con el orden de cabeza a pies, seguimos con la cadera. Entonces podemos hacer rotación de cadera. Los ejercicios deben ser amplios. Seguido a esto podemos hacer movimientos pendulares. Entonces hacemos una patada hacia el frente. Muy bien. Y recuerden hacer los ejercicios con los dos lados. Entonces lo hacemos ahora con la pierna izquierda. Seguido a esto, seguimos con rodillas, entonces podemos hacer ejercicio de patada hacia atrás. Y por último podemos hacer rotación de tobillo. Iniciamos con el derecho y cambiamos al izquierdo. Listo, ya para hacer elevación de la frecuencia cardíaca podemos hacer algunos ejercicios como arlequines o jumping jacks. Y también podemos hacer trote en el puesto o en donde nos encontremos. Tenemos que tener en cuenta que vamos a dejar un espacio al final para que los deportistas puedan hacer ejercicios individuales de acuerdo a su discapacidad. Debemos tener en cuenta que los deportistas que tienen silla de ruedas deben hacer más movilidad articular del tronco superior, pero sin exceder mucho, ya que en la práctica pues es la parte o el área que más se va a utilizar. Ya después de esto seguimos con la fase central. Como forma de desarrollar una buena sensibilización frente al medio acuático y una buena acomodación reflejada en apoyos de las manos y el antebrazo en el agua, realizamos ejercicios como el vadeo. Vadeo en el puesto, es decir, el deportista se encuentra en posición vertical y mediante movimientos simultáneos o alternos de brazos logra mantenerse a flote en el agua. Puede ser con piernas extendidas o puede ser con piernas recogidas, es decir, flexionadas y llevadas hasta el pecho. De igual manera utilizamos movimientos de rotación sobre el mismo eje longitudinal en que se encuentra el deportista. La idea es que de manera natural y casi que instintiva el deportista vaya generando movimientos que le permitan apoyarse y acomodarse muy bien dentro del agua. Posteriormente pasamos a ejercicios sobre flotación dorsal. La idea es un mínimo movimiento de piernas y de igual manera realizando ejercicios alternos o simultáneos de brazos que también se pueden realizar sobre flotación ventral, el típico ejercicio de perrito, es decir, el deportista mediante movimientos alternos o simultáneos de brazos se va desplazando dentro del agua. Para hacer el ejercicio un poco más exigente para el tema de brazos, entonces podemos utilizar un pull buoy como lo estamos observando y el deportista va realizando movimientos alternos o simultáneos de brazos y como observamos lleva la cabeza fuera del agua o dentro del agua dependiendo de cómo vayamos organizando la tarea. Este ejercicio también lo podemos realizar con tabla. La idea es minimizar la acción de las piernas para enfatizar el trabajo de los brazos. Es importante tener en cuenta cuánto tiempo empleamos en ejercicios de propiocepción. Generalmente este tipo de ejercicios es muy utilizado sobre todo en los procesos de iniciación deportiva, es decir, cuando el deportista debe consolidar su base técnica y encontrar eso que denominamos un idioma común con el agua. Vamos a suponer que para la sesión de hoy tenemos un objetivo técnico que es de perfeccionamiento de algún estilo en particular, de algún elemento técnico de algún estilo. Entonces, después de hacer ese trabajo de propiocepción, entonces ya vamos a realizar algunos ejercicios orientados a ese perfeccionamiento técnico. Para el trabajo del estilo libre, con frecuencia utilizamos ejercicios de patada con ayuda de un implemento que en este caso lo estamos viendo es el pull buoy
en donde buscamos frecuencia de patada, posteriormente se debe consolidar en ritmo de patada. De igual manera, realizamos series de trabajo con patada continua, de estilo libre en este caso, y solamente movimiento de un brazo. El otro brazo está extendido al frente como guía para la entrada del brazo que está realizando el trabajo de tracción y recobro. La idea es que haya continuidad en la patada de tal manera de que garantice la posibilidad de realizar adecuadamente el trabajo de brazada. En este caso es importante enfatizar en la entrada correcta de la mano al agua y el deslizamiento, es decir, la proyección del hombro hacia adelante. Y también muy importante hacer referencia a tracción, tensión y recobro, relajación. También para fortalecer el trabajo de patada podemos utilizar ejercicios como el que estamos viendo, que es patada continua de estilo libre y brazada de estilo pecho. La referencia que se puede tener es realizar 8 o 10 patadas del estilo por una brazada del estilo pecho. Para el trabajo de estilo espalda utilizamos, por ejemplo, ejercicios de patada continua y brazada simultánea. La idea es que se establezca un ritmo continuo de patada. De igual manera podemos emplear aletas, implemento que nos permite tener mejor posición del cuerpo en el agua para garantizar que el deportista pueda prestar atención a las diferentes fases de la brazada. En este caso, por ejemplo, estamos observando que se retiene un poquito el tiempo el brazo en el aire como forma de garantizar que el deportista logre una buena mecanización de ese movimiento. Cuando ya el deportista domina bien la técnica del estilo, podemos ya hablar de proceso de entrenamiento. En este caso, por ejemplo, estamos hablando de nado continuo con remos o paletas como forma de garantizar un adecuado estímulo para fuerza específica en el agua. Para el trabajo de técnica al estilo mariposa utilizamos ejercicios como 4 patadas de mariposa por una brazada de pecho o trabajo de patada de mariposa en el puesto, es decir, en posición vertical, alternándolo con patada de estilo libre, bien sea con o sin aleta. Y ya cuando el deportista domina bien la técnica, entonces procedemos a hacer el estilo completo. Mi nombre es Laura Carolina González Rodríguez, de la categoría S8, SB8 y SM8. Represento a la ciudad de Bogotá y Selección Colombia. En estilo pecho, debido a la importancia de la patada en la propulsión, es de gran utilidad el trabajo, por ejemplo, de realización de patada en estilo vertical con apoyo o sin apoyo de elemento, y mucho trabajo de patada con apoyo de tabla o pull boy al frente. Importante que los brazos vayan extendidos, haciendo una simulación de la técnica del estilo. De igual manera utilizamos patada de estilo pecho sobre la espalda como forma de generar un amplio diapasón de ejercicios que contribuyan a ese perfeccionamiento de la patada, sobre todo el caso de la nadadora que estamos viendo, que tiene amputación en uno de sus brazos y por lo tanto la patada se convierte en el estilo fundamental para la propulsión. De igual manera realizamos ejercicios de estilo de pecho con patada, dejando un brazo al frente extendido y el otro brazo realizando la tracción tanto con un brazo como con el otro, para posteriormente sí proceder a la estructuración del estilo completo, haciendo énfasis sobre todo en la fase de deslizamiento después de la patada. Es importante, por ejemplo, hablar con el deportista para que extienda los brazos hacia adelante buscando esa posición hidrodinámica que aproveche de mejor manera la patada. Mi nombre es Sandra Lucía Sarmiento Ortiz,
categoría S6, SB5. Llevo 10 años en el deporte. Soy parte de la selección Colombia y de la selección Bogotá. Para el caso de la deportista que estamos observando, que tiene movilidad reducida y particularmente nula en piernas, toda la acción de tracción, es decir, el desplazamiento, está condicionado por la acción de los brazos. La idea es que las piernas mantengan en lo más extendidas posible y buscando que la nadadora evite arrastrar las piernas durante el recorrido, adoptando una adecuada posición horizontal en el agua, y realizamos entonces el trabajo de brazada haciendo un ciclo a la vez o en algunas ocasiones realizando 2 o 3 ciclos de brazada por cada respiración. Una vez finalizado el trabajo técnico, que como dijimos anteriormente será mucho más extenso en el caso de los deportistas de procesos de iniciación y formación, entonces procedemos para esta clase ilustrativa con el trabajo de desarrollo de capacidades. Como norma solamente trabajamos orientados a una capacidad específica, pero en algunos trabajos, dependiendo del proceso de entrenamiento y la orientación del plan con relación a las competencias, podemos trabajar más de una capacidad. Es así como ya en el siguiente segmento vamos a ver las diferentes recomendaciones metodológicas para el trabajo de desarrollo, bien sea de capacidad aeróbica, trabajo aeróbico básico, medio o intenso, o trabajo para resistencia lactácida, tolerancia lactácida, o también puede ser para trabajos de rapidez en tramos muy cortos que desde el punto de vista fisiológico son de tipo anaeróbico a lactáceo. Un aspecto importante que tenemos que considerar aquí cuando hablamos de utilización de remos o paletas es la orientación del mismo. Utilizamos los remos o paletas para hacer ejercicios de fuerza específica dentro del agua. Sin embargo, hay que tener cuidado con este tipo de trabajos. La utilización de remos presenta 3 situaciones puntuales. 1, afecta la sensibilidad y la propiocepción del nadador en el agua. En segunda instancia, genera deterioro técnico, y en tercera instancia puede generar lesiones a nivel del hombro cuando la técnica no es la adecuada. Sin embargo, estos implementos son muy utilizados y muy recomendados, como les dije anteriormente, para el desarrollo de fuerza específica en el agua. Para garantizar que el efecto sea positivo, tenemos que tener en cuenta varias situaciones. La primera, el tamaño de los remos. Si los remos son demasiado grandes, estamos expuestos a lo que se comentó anteriormente: deterioro técnico y alguna posible lesión. No necesariamente los remos o paletas más grandes son los que van a generar beneficio para el proceso de entrenamiento. El tamaño de los remos debe corresponder con el tamaño de las manos del nadador. Inicialmente ligeramente más grande de la mano del nadador para garantizar que se está realizando el esfuerzo indicado. En este caso, por ejemplo, estos remos son pequeños para una mano del tamaño como la mía, son los remos para un niño o un joven de una mano pequeña. Tenemos, por ejemplo, este tamaño que de alguna manera podría servir para una mano como esta, pero aún así lo podríamos considerar pequeño, así que podríamos considerar tamaños de remos como este para una mano como la mía, es decir, para que sea ligeramente mayor, y para deportistas con una mano mucho más grande y con una masa muscular considerable, pues unos remos grandes como este. Y siempre se recomienda, después de trabajar remos, realizar una serie sin remos para evitar precisamente la pérdida de la sensibilidad, para retomar la correcta acción técnica y para descargar un poco el hombro. Entonces, fundamental que escojamos los remos dependiendo del tamaño de la mano, de la masa muscular y de la experiencia que tenga el deportista. En la fase de iniciación o de aprendizaje técnico se recomienda no utilizar remos, como se comentó, para evitar el deterioro
técnico. Bueno, a partir de todo lo trabajado, entonces vamos a tener ahora unas recomendaciones finales que se deben aplicar a todo el proceso. Inicialmente, entender que la natación adaptada y su modalidad competitiva, la natación paralímpica, ante todo deben ser unas prácticas seguras y agradables. Siempre respetar el principio de la seguridad, que el practicante nunca experimente ninguna mala experiencia, ninguna situación negativa o adversa que pueda afectar su condición física o su condición mental o en algún caso su condición anímica. Siempre debemos mantener un trato respetuoso, mantener siempre la comunicación directa, evitemos el uso de diminutivos como el bracito, las piernitas, los ojitos, porque estas formas de comunicación evidencian de alguna manera como un tema de exclusión o un trato condescendiente o excluyente. Siempre conocer las características funcionales del grupo, conocer las características individuales de cada uno de los miembros del grupo, bien sea el grupo de trabajo o del equipo, garantizar una entrada al agua muy segura, utilizando colchonetas tanto para el ingreso como para la salida de agua de los deportistas con discapacidades severas, es decir, aquellos que se movilizan en silla de ruedas o aquellos que por algún motivo requieran algún apoyo. Incluso en algunas situaciones los mismos deportistas dicen que no lo necesitan, pero están expuestos siempre a que al resbalarse de pronto pueda fallar la mano, pueda perder el equilibrio y se vean expuestos a una situación desagradable. Entonces es responsabilidad de la persona a cargo, monitor, profesor, docente, entrenador, pues garantizar que la práctica, como se dijo anteriormente, sea segura y agradable. Debemos respetar todos los principios de un proceso de entrenamiento, pero principalmente el principio de la individualidad. Debemos recordar que todas las personas aprendemos de maneras diferentes, todas las personas tenemos ritmos diferentes de aprendizajes y además cuando hay situaciones de discapacidad visual, limitación auditiva o discapacidad cognitiva, pues obviamente debemos utilizar un mayor número de estrategias pedagógicas que garanticen no solamente el correcto entendimiento de todas las orientaciones metodológicas, sino también que el deportista pueda de alguna manera desarrollarse en pleno potencial físico y psicológico. Para efectos, por ejemplo, de corrección y perfeccionamiento técnico, nos sirve muchísimo grabar y después analizar la grabación con cada uno de los deportistas o con el grupo si es necesario. Y definitivamente, como recomendación final, recordar siempre, más allá de la seguridad, que la práctica de la natación sea una experiencia positiva y que contribuya a ese desarrollo integral de cada uno de nuestros participantes.